Buenos días, mis queridos alumnos. Empezamos la sesión de grabación con relación al efecto de las obligaciones. Creo que esta es la cuarta sesión de grabación en la que hablaremos sobre las obligaciones de hacer. En la charla anterior hablamos sobre las obligaciones de dar, precisamos el alcance de los artículos 1605, 6 y 7. El último presenta la teoría del riesgo en materia de las obligaciones de dar. Nos correspondería el estudio del 1608, que habla sobre la mora, y del 1609, que habla sobre la excepción de contrato no cumplido, pero por efectos metodológicos sigo con el tema de las obligaciones de hacer, que está regulado en el 1610. Luego hablo de las obligaciones de no hacer, que están reguladas en el 1611, de manera que dejo de lado la norma del 1611, que habla sobre las promesas de celebrar contratos, y cuando terminemos la presentación de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, hablaremos de la mora y luego hablaré de las promesas de celebrar contratos. De manera que en esta charla nos vamos a dedicar única y exclusivamente a hablar de las obligaciones de hacer y en particular de los efectos de las obligaciones de hacer, que están consagrados todos ellos en el artículo 1610 del Código Civil. De manera que la única norma que nos va a ocupar durante toda esta charla es el 1610 y las disposiciones connaturales con él. Dijimos cuál es el ámbito de la obligación de dar. Presentamos la definición de la obligación de dar desde el punto de vista de los romanos. Hagamos lo propio con relación a las obligaciones de hacer. Los romanos decían, frente al significado del facere, que ese término se usó en un sentido genérico como comprensivo de todos los comportamientos diferentes de las obligaciones de dar. O sea, el dare y el facere fueron considerados como fenómenos totalmente diferentes, diametralmente diferentes. Tesis, antítesis, tesis el dare, antítesis el facere. Y como los romanos usaron el facere en un sentido tan amplio, por decir algo, considerar todos los fenómenos que no tenían que ver con la transferencia del derecho de dominio, ni con la constitución de derechos reales, ni con la entrega de las cosas, por supuesto, totalmente diferentes de la tradición de las cosas, determinaron que esas conductas eran conductas en virtud de las cuales el deudor cumplía con una conducta positiva o con una conducta de entregar una cosa o de cumplir un hecho o de realizar una conducta, pero siempre en forma diametralmente opuesta a la transferencia del derecho de dominio. De manera que desde ese punto de vista, el facere implicaba la descripción de conductas que no tenían nada que ver con el dar, como entregar cosas, como devolver cosas, como pagar, como entregar sumas de dinero, como transitar y lo demás. Desde el punto de vista de la naturaleza de esa obligación, hablamos entonces de que el facere, el hacer, comporta hechos, no comporta cosas. No hablamos de la materialidad, de la corporeidad de las cosas. Hablamos simplemente del fenómeno de los hechos. Si nos atenemos a la descripción que hace el 1518 del Código Civil, cuando menciona la doble valencia del objeto, recordemos que Luis Claro Solar expresa que el objeto es la prestación que debe cumplir el deudor
y lo que hace el 1518 es descender desde el punto de vista de esa prestación a decir, el deudor tiene que o entregar cosas o dar cosas o hacer hechos o efectuar hechos, porque la doble valencia del objeto desde el punto de vista del 1518 radica sencillamente en eso, en cosas o en hechos. Dejamos de lado las cosas porque la obligación de hacer no tiene cuerpo, no tiene materialidad desde ese punto de vista y nos referimos a los hechos. Dice el 1518 que los hechos deben cumplir con dos requisitos fundamentales. Los hechos deben ser contrarios, deben ser acordes con los fenómenos físicos de la naturaleza, o sea que tienen que ser físicamente posibles y tienen que ser acordes con la ley, con las buenas costumbres y con el orden público. De manera que cuando referimos la charla sobre la situación del objeto desde el punto de vista jurídico y analizamos ese comportamiento que ustedes ya conocen, por él saben y entienden que el facere, que el fenómeno de la obligación de hacer, implica una conducta de dar que no transfiere el derecho de dominio, o implica una conducta de hacer, de entregar, de pagar, de transitar y lo demás. Si mencionamos que los contratos que las obligaciones de dar generan contratos de dar, pues lo propio tenemos que hacer con las obligaciones de hacer. De manera que las obligaciones de hacer generan contratos de hacer. Y dentro de esos contratos de hacer tenemos, en primer lugar, el arrendamiento, artículo 1973 del Código, el contrato de mandato, definido en el 2142 del Código, el contrato de depósito, definido en el 2236 del Código, el contrato de fianza, 2361, el contrato de anticresis, 2458, y el contrato de transacción, 2469. Reitero, así como existen contratos de dar, existen también contratos de hacer. Y las obligaciones de las partes en los contratos de hacer nunca implican la transferencia del derecho de dominio y nunca implican la constitución de derechos reales. ¿Será que cuando el arrendatario recibe la cosa objeto de arrendamiento reconoce dominio ajeno? Pues claro, considera que el arrendador generalmente es el dueño de la cosa. ¿Será que cuando yo le entrego a María Paula el caballo clavileño para que lo use y lo goce en la feria de Tuluá, María Paula entiende que yo le estoy regalando el caballo? No. Lo que ella entiende es que le concedo un derecho de uso y de goce, porque soy el propietario del caballo y que ella, al reconocer dominio ajeno, tiene que devolver el caballo. Cuando el arrendatario devuelve la cosa objeto de renta, cuando el comodatario devuelve la cosa objeto de comodato, cuando el depositario devuelve la cosa objeto de depósito, porque es su obligación, la obligación de cada uno de ellos en los términos de la ley, cumplen obligaciones de hacer, no cumplen obligaciones de dar. De manera que tenemos que advertir lo propio que hicimos con las obligaciones de dar, la diferencia entre la tradición y entre la entrega material de las cosas. La tradición comporta el desarrollo de una obligación de dar. La devolución o restitución de las cosas que se han entregado al comodatario, al depositario, etcétera, etcétera, todos los arios que implican que reciben cosas y que las entregan, constituyen obligaciones de hacer. De manera que para nada entendemos que surgen las obligaciones del 1607. Podemos entender que surgen las obligaciones de conservar las cosas y de cuidar las cosas cuando éstas son cuerpos ciertos, pero no
como efecto de la transferencia del derecho de dominio que se hace en la compraventa o que se hace en la permuta, sino como efecto de la obligación típica consagrada en la ley para el comodatario, para el depositario, para el depositario, en este caso, de pronto para el mandatario, de restituir las cosas, porque es la misma ley la que manifiesta que en virtud del contrato surge la obligación de restitución. Esa obligación es una obligación que tiene que ver con volver a poner al acreedor en el estado físico de aprehensión de la cosa, o sea, el deudor le entrega la cosa y con esa entrega no hay transferencia del derecho de dominio, no, lo que hay es simplemente el cumplimiento de una obligación legal o de una obligación convencional. Si ustedes leen con detenimiento esos contratos que les he referido, la fianza, la anticresis, la transacción y lo demás, encontrarán cómo se da la situación de la entrega que no comporta la transferencia del derecho de dominio. La obligación de hacer que debe cumplir el deudor no da derecho al acreedor sobre la cosa misma para perseguirla en manos de quien esté. No es un derecho real. Establece un derecho personal entre el arrendador y el arrendatario, entre el comodante y el comodatario, entre el depositante y el depositario, para que a través de ese derecho el acreedor pueda, a través de la jurisdicción, pedirle a ella que obligue al deudor a restituir la cosa. Pero para nada se involucra, lo reitero, ni la transferencia del derecho de dominio, ni la devolución del derecho de dominio, sino simplemente una conducta de entrega material. La disposición del 1610 con relación a este tema dice lo siguiente. Leo el 1610, explico o determino sus supuestos de hecho y luego hago algunas precisiones al respecto de la norma. Dice el 1610, si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas a elección suya. 1. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. 2. Que se autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. 3. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción de un contrato. De manera que, en principio, las obligaciones de hacer surgen de la voluntad de las partes. No estoy diciendo que no surjan en los contratos ya referidos por disposición de la ley, claro. De hecho, la obligación de hacer es una obligación que tiene un raigambre excepcional, o más bien de excepcional permanente en la naturaleza. Obligaciones de hacer pueden ser construir una casa, puede ser elaborar un discurso, puede ser graduarse de abogado, puede ser casarse, puede ser obligación de hacer viajar a Bogotá. Tantas como la naturaleza de la obligación y la mente humana podamos conciliar entre un acreedor y un deudor. Lo que hace la disposición del 1610 es manifestar cuál es la situación jurídica del acreedor con relación a la situación jurídica del deudor cuando el deudor incumple la obligación de hacer y además cuando el deudor se encuentra en mora. Sé hasta la saciedad que no hemos estudiado la mora. Sé que me he referido en muchos temas a esa situación jurídica de la mora. Cuando hablamos de las obligaciones con cláusula penal, me referí en particular a la mora,
e hicimos algunas aproximaciones a ella. Después de que terminemos el estudio de las obligaciones de no hacer, vamos a gastar por lo menos una clase dedicados a ese fenómeno de la mora. Y sabemos que para que se abra la puerta de pedir daños y perjuicios, el deudor tiene que estar en mora. Les dije cuando hablamos de las obligaciones con cláusula penal que la mora es como una casa con 3 habitaciones. Que si el deudor entra a la casa de la mora, porque el deudor está en mora, y abre la primera puerta, allí en esa primera puerta está el cuarto en donde se señala la obligación de pagar perjuicios. Si abre una segunda puerta, allí en esa pieza está la obligación en donde si el deudor está en mora, responde por la pérdida del cuerpo cierto que debe por fuerza mayor o por caso fortuito. Y si abre la tercera puerta, nos encontramos en la pieza de la condición resolutoria tácita del 1546, en donde el acreedor puede pedir o el cumplimiento del contrato o puede pedir la terminación del contrato, y en ambos casos con indemnización de perjuicios. Lo veremos y lo estudiaremos con mucho detalle más adelante. Lo que dice la parte inicial del 1610 es sencillo. El deudor que incumple una obligación de hacer para que se den los efectos que plantea el 1610 tiene que estar en mora. O sea, esos efectos del 1610 no se predican si el deudor no está en mora. Debe estar para que procedan los 3 numerales del 1610. Si no lo está, ellos no proceden. Leo por completo de nuevo el 1610. Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas 3 cosas a elección suya. 1. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. 2. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero, a expensas del deudor. Y 3. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. De manera que, si nos atenemos en forma puntual al 1610, hablamos de la obligación de hacer, hablamos en la obligación del acreedor y el deudor está en mora, y qué es lo que puede pedirle el acreedor a un juez de la República. Una de las 3 situaciones jurídicas reseñadas en la disposición. Primero, que se apremie al deudor, ya hablaremos del apremio. Segundo, que se autorice al acreedor para hacer que un tercero cumpla la prestación por el deudor y a expensas del deudor. Y por último, que se condene al deudor al pago de los daños y los perjuicios. ¿Por qué que se lo condene al pago de los daños y los perjuicios? Ya lo dijo el inciso primero de la disposición. Si el deudor está en mora, el acreedor puede pedir la indemnización de perjuicios. De hecho, en la mayoría de las oportunidades, dados que los numerales primero y segundo del 1610 son un tanto complicados desde el punto de vista práctico, lo que hace el acreedor es pedirle al juez de la República que al declarar y al saber que el deudor está en mora, lo condene a pagar perjuicios. Desde este punto de vista, analizaremos esas 3 características que plantea el 1610. Dice la primera de ellas que el acreedor le puede pedir al juez que apremie al deudor para el cumplimiento de la prestación. Permítanme traer a colación lo que dice don Joaquín Escriche
sobre el fenómeno del apremio. ¿Por qué motivo? Porque en el Código de Procedimiento Civil y en el Código de Procedimiento Laboral y en los códigos de procedimiento no se define con una exactitud o con una claridad en qué consiste el apremio. Para algunos el apremio es como una especie de reconvención judicial. Para otros el apremio no es eso. Uno es el fenómeno de que el juez lo apremie con una multa o lo apremie con una hora, qué sé yo, o se lo reconvenga judicialmente para que cumpla la obligación. De manera que la noción de apremio es distinta desde el punto de vista gramatical al punto de vista jurídico. En su diccionario de la legislación y la jurisprudencia, don Joaquín dice con relación al fenómeno del apremio. Pongan cuidado. Apremiar, compeler u obligar a uno con mandamiento de juez a que haga alguna cosa y poner al procesado en más estrecha prisión para que confiese. Nace del verbo latino premere, que significa oprimir, apretar. Trae a renglón seguido una serie de acepciones del apremio. En la segunda de ellas, don Joaquín dice que cualquier determinación o medida que tome el juez contra el que se muestra inobediente a sus disposiciones judiciales, estrechándole por vía de justicia a que cumpla lo mandado. A este efecto le hace llevar a la cárcel, o le pone 1 o 2 alguaciles de guardia, o le exige una multa, o se vale de alguna otra especie de coacción que no sea contraria al espíritu de las leyes. En la cuarta de las acepciones dice, apremio de los medios rigurosos de que solían servirse los jueces para arrancar a los acusados la confesión que no querían hacer espontáneamente. Los grillos, el peal o cadena al pie del reo, las esposas o brazos vueltos y la prensa aplicada a los pulgares eran apremios que usaban varios jueces para obligar a los reos, por medio del dolor, a hacer sus confesiones, hasta que el 5 de febrero de 1803 mandó el Supremo Consejo que se suprimiesen fuera del doble de grillos y del peal que solo podrían decretarse por el mismo tribunal. De manera que son muchas las acepciones sobre el fenómeno del apremio. Y si nosotros volvemos a los códigos de procedimiento e inclusive al código sustancial, que es el Código Civil en este caso, cuando en forma categórica dice que el primero de estas situaciones jurídicas es que se apremia al deudor para la ejecución del hecho convenido, pues lo que simplemente podemos entender es que el acreedor pone de presente al juez de la República el incumplimiento del deudor de una obligación de hacer. No le pone de presente el incumplimiento de una obligación de dar, sino sencillo, de una obligación de hacer. Y le dice, aprémielo para que cumpla la obligación de hacer. Seguramente por conducto de una especie de demanda, el acreedor le pide al juez el apremio, el juez lo acepta, convoca al deudor, el deudor llega al despacho del juez y el juez lo apremia. Seguramente le preguntará, ¿usted es deudor de una obligación de hacer? Y él responderá, sí, soy deudor de una obligación de hacer, y se particulariza. De pronto el juez preguntará por qué no la cumple, o simplemente apremiará al deudor. No es ni ponerle grillos, ni ponerle cadenas, ni torturarlo, sino simplemente decirle, cumpla. Es como una especie de requerimiento. ¿Para qué? Para que cumpla. De pronto en esta medida se confunde el apremio
con los requerimientos de que tratan las normas sobre la mora. Pero el fenómeno, el efecto, creo que en últimas es el mismo. El juez le dice al deudor de la obligación de hacer, cumpla. Y seguramente le impone un plazo para que cumpla dentro de ese plazo. Y es posible que el deudor le diga al juez, sí, señor juez, voy a cumplir. Sale del juzgado, llega el plazo y no cumple. De manera que, ¿en qué queda el apremio? ¿En qué queda el apremio? ¿Será que se puede utilizar el acta en donde consta esa situación como un fenómeno para exigir el cumplimiento de esa obligación de hacer a través de un proceso ejecutivo? Es posible. De derecho, el Código de Procedimiento Civil trae normas explícitas, categóricas y claras sobre los procesos ejecutivos frente a las obligaciones de hacer. Pero lo cierto, en los términos del 1610, es que el acreedor podrá pedirle al juez de la República que apremie al deudor para que cumpla su obligación. Si el apremio no trae consecuencias favorables, y por favorables digo que el deudor de la obligación de hacer cumpla, pues seguramente el acreedor podrá pedirle al juez que vuelva a premiarlo, segunda, tercer apremio, cuarto apremio y demás, porque mientras no exista un título que contenga una obligación clara, expresa y exigible emanado del deudor, no podrá el acreedor acudir al proceso ejecutivo y tendrá que contentarse simplemente con las medidas sustanciales que consagra el 1610. Salimos del apremio, salimos de los conceptos de don Joaquín Escriche sobre el fenómeno. Volvemos al numeral segundo del 1610, cuando la norma dice que puede el acreedor pedir al juez de la República, elección suya, que le autorice a él, o sea, al acreedor, para hacer ejecutar esa obligación por un tercero a expensas del deudor. Pareciera una fórmula casi que salvadora, una fórmula mágica, en donde hoy donde el juez de la República le digo, señor juez de la República, Natalín no ha cumplido con la obligación de hacer, como es construir una casa, de manera que en los términos del numeral segundo del 1610 le pido que me autorice para que consiga un artesano, un maestro de obra, para que construya la casa, no por cuenta mía, sino por cuenta de la deudora Natalia. Es lo que dice el 1610, numeral segundo. O sea, la autorización del juez se concede al acreedor para que el acreedor consiga un tercero que cumpla la obligación de hacer por cuenta del deudor incumplido. Ustedes son los terceros que el acreedor pretende que cumpla la obligación de hacer. Pónganse a pensar, ustedes son esos terceros. Entonces el acreedor va a donde ustedes, que son albañiles, que son orfebres, que son artesanos, que tienen experiencia en la construcción de las casas, y el acreedor les dice, el juez me ha autorizado para que consiga una persona a efecto de que esa persona termine la construcción que no terminó Natalia, a efecto de que esa persona, que es un tercero, cumpla esa prestación que implica la obligación de hacer, en nuestro caso puntual, de edificar una casa, obligación de hacer. ¿Será que ustedes aceptan? Es posible que sí. Pienso que lo primero que van a preguntarle al acreedor es lo siguiente: ¿y a mí quién me paga? ¿Quién me satisface la prestación? Perfecto, yo cumplo la casa, yo cumplo con la confección de la casa, ¿y a mí quién me paga? Y entonces, ¿qué tengo que responderle? Pues en los términos del numeral segundo del 1610, usted se convierte en deudor de la persona que en principio fue mi deudora Natalia, y ella tiene que pagar.
y ustedes responden, ¿tiene que pagarle? Significa lo anterior que me toca instaurar un proceso contra Natalia, autorizado lógicamente por la ley y por el juez de la República, y Natalia es quien me paga. Pero mientras tanto, ¿qué sucede? ¿Será que ustedes aceptan cumplir esa obligación por Natalia cuando no tienen certeza sobre la persona que les hace el pago? O digo mal, sí tienen certeza sobre la persona que les va a hacer el pago, que es Natalia, la deudora. Pero sí se pueden preguntar si la deudora no cumplió con la prestación que tenía que ejecutar en favor de Carlos, ¿será que cumple la prestación cuando la va a ejecutar un tercero que no tiene ninguna relación con ella? Yo pienso que la fórmula es muy buena, pero desde el punto práctico, con sentido práctico, esas terceras personas no aceptarán mientras el acreedor no les garantice el pago en cuanto al cumplimiento de la obligación de hacer. Y por último, dice el código, en el numeral tercero, que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Y al principio, el 1610 dice que el acreedor podrá pedirle al deudor la indemnización de la mora, junto con los tres fenómenos. En la práctica, esos tres fenómenos se convierten en dos, porque la indemnización de daños y perjuicios con motivo de la mora no solamente está consagrada en la parte inicial del 1610, sino en el numeral tercero de la disposición. Implicaría lo anterior, primero el apremio, segundo, que la obra la realice un tercero por cuenta del deudor, y en tercer lugar, el cobro de todos los daños y todos los perjuicios. Todos los daños y todos los perjuicios significa que son todos. Daño emergente, lucro cesante, daño moral. Hablaremos más adelante de esos perjuicios determinados en el Código, en las disposiciones del 1613, 14, 15, 16, 17, cuando la obligación es de dar, de hacer, de no hacer, obligación dineraria, lo que ustedes quieran. Pero los perjuicios que puede cobrar el acreedor al deudor son todos, todos completos, todos totales, todos. Los efectos están planteados entonces en los términos del 1610. Y el 1610 es la norma jurídica que da la posibilidad ¿a quién? Al acreedor, para que en los términos de la ley haga ejecutar esas obligaciones. ¿Será que de la lectura de las normas sobre el arrendamiento, en la lectura de las normas que hemos manifestado con relación al comodato, con relación al depósito, con relación al mandato, la fianza, la anticresis y las transacciones, existen disposiciones particulares en materia de responsabilidad civil contractual, porque son contratos? Y si el contratante incumple y viola las obligaciones, la responsabilidad es contractual, la responsabilidad no es extracontractual. Y de esas disposiciones emerge toda la situación de la responsabilidad en materia de los daños y perjuicios por el incumplimiento de los contratos de hacer que generan obligaciones de hacer y cuyas disposiciones están consagradas en el ordenamiento jurídico. ¿Será que en los actos jurídicos se pueden de pronto incorporar obligaciones de hacer en los testamentos? Sí. ¿Por qué motivo? Porque el testamento enfrenta al testador con la asignación de sus bienes para después de su muerte. Y las asignaciones son singulares, universales, son condicionales, a plazo, testamentarias de muchas formas. E implican o pueden implicar obligaciones condicionales de dar, obligaciones condicionales de hacer, obligaciones condicionales de no hacer. Casarse con una persona, una obligación de hacer. No casarse con una persona
una obligación de no hacer. Frente a esa situación, no contraer matrimonio, no volverse a casar, obligaciones de no hacer, pues están consagradas en el ordenamiento jurídico, como también pueden estar consagradas muchas obligaciones de hacer, tanto en el ordenamiento jurídico como en los contratos y en los acuerdos convencionales de las partes. ¿No será que en el testamento se puede otorgar, entregar una asignación testamentaria cuando se dispone que una persona abrace una profesión? Dispongo en mi testamento que Luis, que no es mi asignatario forzoso, tendrá un legado de 200 millones de pesos si abraza las órdenes religiosas, o si se gradúa como abogado, o si se gradúa como arquitecto. Hay quienes dicen que desde el punto de vista de la Constitución Nacional, el hecho de abrazar una profesión no vale porque contraría lo que dispone el artículo 26 de la Constitución Nacional en materia de esa libertad en el ejercicio de las profesiones. Pero lo cierto, fuera de esa discusión, que pienso que es motivo de un objeto distinto, es que tanto la ley como los contratantes pueden determinar obligaciones de hacer y que el incumplimiento de esas obligaciones de hacer genera como efecto lo que dispone el artículo 1610 del Código Civil. Dejamos de lado las obligaciones de hacer y nos referimos a las obligaciones de no hacer, y en particular a los efectos de ellas que se encuentran consagrados en el artículo 1612 del Código Civil. Leo la norma, explico los supuestos de hecho y entramos al estudio de todos y cada uno de ellos. Dice el 1612: toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar perjuicios. Y si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho, este principio es una acción, es categórico. Dice el inciso segundo: pudiendo destruirse la cosa hecha o siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo. Y dice el último inciso: el acreedor quedará de todos modos indemne. Para analizar la obligación de no hacer, vamos a recordar el non facere de los romanos. Ellos decían, se usó el término non facere, se aplicó en un sentido genérico como los comportamientos comprensivos de fenómenos negativos o de abstención. Todo lo que implicara un fenómeno negativo o todo lo que implicara un fenómeno de abstención se incorporaba dentro del término non facere. Por ejemplo, que no se hiciera algo, que se impidiera el libre tránsito por un fundo, que no se edificase una casa. Podríamos decir que las obligaciones de no hacer dentro del ámbito natural de las cosas tienen tantas medidas como el comportamiento humano. No hacer puede significar no casarse, no abrazar la profesión de abogado, no cantar en un teatro, no viajar a Bogotá, no ejecutar actos de competencia desleal, etcétera, etcétera. Muchísimas conductas surgirán de las obligaciones que determinen los contratantes.
Pienso que a diferencia de las obligaciones de dar que implican o que generan contratos de dar y de las obligaciones de hacer que implican o generan contratos de no hacer, no es fácil encontrar contratos de no hacer. Dentro de la legislación civil, dentro de la legislación mercantil, dentro de la legislación de la contratación administrativa, encontramos muchas prohibiciones. De hecho, encontramos muchas prohibiciones. Ustedes leen el Código Civil y en el Código Civil abundan las prohibiciones. Prohibiciones que se consideran fenómenos de objeto ilícito, prohibiciones de celebrar contratos. No se pueden celebrar los contratos entre padres e hijos de familia. No puede acceder al contrato de compraventa el juez que vende las cosas en un remate, los empleados públicos, todas las prohibiciones frente al fenómeno del mandato. Hay muchas prohibiciones. Pero es difícil, por no decir imposible, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, encontrar contratos de no hacer. No es para mí en este momento sencillo ni fácil decirles a ustedes, miren, un contrato de no hacer es no celebrar contrato de compraventa entre el padre y el hijo de familia. Ese no es un contrato de no hacer. Ese es un contrato prohibido por la ley, que tiene objeto ilícito en los términos del 1521 y en los términos del 1523 y en los términos del 1852 y 53 del Código. Pero que entienda como un contrato de no hacer, de pronto encontramos situaciones como las que tienen que ver con los fenómenos de los actos de la libre competencia. En Colombia, la libre competencia constituye un derecho económico que se puede erradicar en cabeza de cualquier ciudadano. Eso es lo que dice el artículo 333 de la Constitución. La libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades. De manera que dentro de esas responsabilidades que supone la libre competencia, encontramos prohibiciones como la prevención de la competencia desleal. Y encontramos normas que nos dicen cuándo hay fenómenos que se consideran como competencia desleal. En el estudio en materia civil de las fuentes accesorias de las obligaciones, cuando nos referimos al abuso del derecho y en particular mencionamos las normas administrativas sobre el fenómeno del abuso del derecho, hice especial hincapié en las normas sobre el fenómeno de no ejercer actos de competencia desleal. Dice el Código en el artículo 7º, inciso 2 de la Ley 256 de 1996, que se considera como competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, contrario al principio de la buena fe comercial, contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado. Desde el punto de vista típico, los actos de competencia desleal generan dos acciones. Una acción preventiva, en virtud de la cual se puede pedir, inclusive a los inspectores de policía, que intervengan los productos que están en el mercado con motivo de competencia desleal. Eso lo dice el Código Nacional de Policía. Y a los jueces de la República, para que a través de acciones declarativas y acciones de condena impongan a las personas que ejecutan actos de competencia desleal para que los obliguen a pagar daños y perjuicios. Podríamos entonces pensar con algún sector de la doctrina que alguno de esos contratos implicaría
el contrato de no ejercicio de actos de competencia desleal. Para mí, el entendido es más bien como una obligación que dimana de la ley, porque la ley dice que no podemos ejercitar actos de competencia desleal. Y el derecho constitucional, la norma de la Constitución que acabo de leer, expresa fenómeno parecido. Se permite la libre concurrencia, pero no actos que atenten contra la libre concurrencia. Esta digresión simplemente para manifestar que no es fácil advertir contratos de no hacer, como sí es fácil advertirlos en contratos de dar y en contratos de hacer, pero en esta medida de los fenómenos y de las obligaciones de no hacer no es una situación usual ni frecuente en el ordenamiento jurídico. De manera que volvemos al 1512, que preconiza sobre los efectos del incumplimiento de una obligación de no hacer, que de todas formas se resuelven en la indemnización de perjuicios. Las normas del 1607 para la obligación de dar, del 1610 para la obligación de hacer y del 1612 para la obligación de no hacer, ponen al unísono, en forma común de presente, que tal vez la principal efecto, la principal norma frente a ese incumplimiento es el pago de los daños y los perjuicios. Pero también establece algunos mecanismos en virtud de los cuales se pueden pedir al juez de la República esos mecanismos para que frente al incumplimiento del deudor se pueda pretender una situación jurídica adicional. En principio, entendemos que la obligación de no hacer es una obligación que tiene un contenido absoluto. Cuando se prohíbe casarse, el fenómeno del recto entendimiento de la norma es que alguien no contraiga matrimonio. Si lo contrae, se viola la obligación de no hacer. No es posible violarla por partes. No es posible violarla con actos antecedentes como pudieran ser los fenómenos de los esponsales. No estamos hablando de los elementos precontractuales en cualquier contrato, ni estamos hablando de los elementos postcontractuales. Estamos hablando de que la obligación que dimana de un contrato y que implica una obligación de abstención, de no ejecutar, de no dar, de no transitar, etcétera, 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 es una sola. Y que cuando se transgrede, no se pueden volver las cosas al estado que tenían antes de la transgresión. Si la obligación es de no hacer, de no casarme, y me caso, no puedo volver las cosas al estado anterior a no casarme, porque ya hay transgresión. Si la obligación es de no graduarme de abogado y me gradúo de abogado, las cosas no se pueden volver al estado que tenían antes. Si mi obligación es de no viajar a Bogotá y viajo a Bogotá, ¿cómo elimino los efectos de esa obligación de no hacer? En el último ejemplo que les pongo, no puedo desandar, no puedo deshacer los pasos, no puedo volver en el tiempo atrás para no ir a Bogotá. De manera que tengan ustedes siempre presente que en la mayoría de los casos la transgresión de una obligación de no hacer comporta una situación jurídica que no puede volver atrás. Esa es la regla general. Pero es factible la regla contraria, en el sentido en que transgredo y la transgresión se pueda eliminar. Les doy 2 o 3 ejemplos. Me comprometo a no pintar
una pared de verde y la pinto de verde. Sencillo, transgredo. Me comprometo a no levantar un muro de ladrillo y lo levanto. Transgredo. Me comprometo a no edificar una casa y la edifico. De manera que les he dado 3 ejemplos con obligaciones de no hacer para tratar de encuadrar sus efectos en los términos del 1612 del Código Civil frente a una situación que comportan hechos de transgresión, pero conductas que pueden eliminar la transgresión. No pintar la pared de verde, la pinto de verde, transgredo, y para eliminar la transgresión la pinto de blanco. O sea, sobre el color verde impreso en la pared, imprimo el blanco y la pared queda con color blanco. Con el fenómeno en donde les he manifestado de no levantar un muro de ladrillo, lo he levantado, transgredo y derrumbo el muro de ladrillo. Y vuelvo las cosas al estado que tenían antes de la conducta en virtud de la cual transgredí e hice el muro de ladrillo. De pronto el fenómeno no se puede aplicar cuando la obligación es de no cantar en un teatro y efectivamente canto y transgredo, porque no puedo volver a mi garganta, no puedo volver a mi ser todas esas notas musicales, los arpegios y demás para decir se ha eliminado la transgresión. Esa situación la maneja el código para precisar los daños y los perjuicios con motivo del incumplimiento de las obligaciones de no hacer. Miremos. 1612. Toda obligación de no hacer se resuelve en pagar perjuicios. Si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho, contrario sensu, toda obligación de no hacer resulta en pagar perjuicios, pero no se pagarán perjuicios si se puede eliminar la transgresión. De manera que del inciso primero del 1612 y de la contrariedad jurídica de ese supuesto de hecho, tendremos si se pagan perjuicios o no se pagan perjuicios. El inciso segundo lo explica. Dice, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o será autorizado el acreedor para que se lleve a cabo la destrucción a expensas del deudor. Hay una clara correlación entre el inciso primero y el inciso segundo. Lo primero que entendemos es que la obligación es de no hacer. Lo segundo que entendemos es que hay una transgresión. Y tomo como el ejemplo el fenómeno de pintar la pared de verde o el fenómeno de construir un muro de ladrillo. La obligación es no pintar la pared de verde, no edificar un muro. Y se pintó la pared y se edificó el muro. Hay transgresión. Pero en los términos del 1612 se puede admitir por parte del deudor que transgredió que se elimine la transgresión. Y se puede admitir, inclusive, por parte del acreedor que le pida al juez de la República que lo autorice a eliminar esa transgresión por cuenta del deudor. Si el deudor vuelve a pintar la pared del color diferente, blanco, y el deudor derriba el muro y vuelven las cosas, por decirlo de alguna forma práctica, al estado que tenían antes de la celebración de esa obligación de no hacer, serán admitidos tanto el deudor como el acreedor a hacerlo por el deudor.
y será que se debe pagar daños y perjuicios. Lo regula el inciso primero del 1612. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. De manera que si se puede deshacer lo hecho, no habrá lugar al pago de los perjuicios. Salvo que la misma conducta transgresora del deudor haya generado perjuicios al acreedor, fenómeno en el cual se aplicará lo dispuesto en el último de los incisos del 1612, que dice que el acreedor quedará de todos modos indemne. De manera que desde este punto de vista, estas las precisiones. Dice el Código, en el inciso tercero, que si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlos. O sea, no estamos hablando o no está hablando la ley de la destrucción de la cosa que implicó la transgresión, sino que estamos hablando de que el deudor podrá ser oído con relación al acreedor y frente al juez para que esta persona exprese su criterio y la posibilidad de modificar la obra en el sentido en que no se afecte el acreedor, pero que tampoco se afecte el deudor. Dice la disposición que será oído el deudor a prestar esa situación de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico. A ver, les doy un ejemplo. Vivo en la parcelación Miralia, en la parte alta de Dapa, jurisdicción del municipio de Yumbo, cerca a la ciudad de Cali. Es una parcelación donde hay grandes lotes de terreno, de 4 o 5 mil metros cuadrados, con casas construidas en esos lotes de terreno, que generalmente los dueños gozan, porque quieren tener la vista sobre el Valle del Cauca. Es una zona alta. Y en esas zonas altas se divisa el Valle del Cauca. De manera que dentro del reglamento de la copropiedad Miralia hay cláusulas que obligan a los copropietarios. Y una de esas cláusulas impone que no se pueden construir setos de árboles vivos por encima de una altura de 1.50 metros. ¿Por qué motivo? Porque si el árbol vivo crece mucho, va a impedir la vista del vecino. Mi vecino, que está en la parte alta, divisa el panorama sobre el Valle del Cauca. Yo, que estoy más abajo, diviso el panorama sobre el Valle del Cauca. Y así sucesivamente tenemos vista sobre el Valle del Cauca. Resulta que uno de esos propietarios de terrenos, amante del tenis, construye un muro de ladrillo de 5 metros de alto para evitar que en su cancha de tenis, que tiene en su propiedad, cuando él entrena y juega tenis, las pelotas no se vayan de su propiedad, camino abajo, montaña abajo, y no las pueda recuperar. Entonces construye un muro supremamente alto, violando el reglamento de la copropiedad, porque la copropiedad es una ley para las partes, y de paso afectando el derecho de vista que tiene el vecino, porque el vecino, cuando sale a su balcón o cuando sale a su terraza, lo primero que hace al mirar del Valle del Cauca es ver una pared de 5 metros de alto que le impide la vista sobre el valle. Y frente a esa situación, va donde el juez de la República, pone de presente la obligación de no hacer, contenida en el reglamento de la copropiedad. Se notifica la demanda al deudor que incumplió, porque levantó una pared o un seto por encima de las normas de la copropiedad, y en los términos del 1610, el demandante le dice, perdón, en los términos del 1612, el demandante le dice al juez que él lo que pide es que se destruya la cosa hecha,
porque le impide la vista. Y frente a esa situación se viola la obligación de no hacer, tanto la consagrada y dispuesta en el 1612 como la desarrollada en el reglamento de la copropiedad. Perfecto, se notifica la demanda, se contesta la demanda y el deudor de esa obligación, porque la incumplió, en su contestación le dice al juez: juez, yo lo que ofrezco es cambiar el muro de los 5 metros de alto por una tela casi que imperceptible, un sarán que no impide la vista porque la tela es traslúcida, y lo que sí hace la tela es impedir que las pelotas del tenis se vayan montaña abajo. De manera que yo pido que se me deje derruir la pared en los términos previstos en el 1612, pero edificar una malla traslúcida para que se impida que las pelotas caigan y mis vecinos puedan mirar, tener toda su vista sobre el Valle del Cauca. La norma establece en el inciso tercero que si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlos. Implica lo anterior que el deudor podrá ser oído y lógicamente también tendrá que ser oído el acreedor, y el juez, dentro de la libre interpretación de las disposiciones legales, será en últimas quien fallará y concederá la posibilidad al deudor de derribar el muro y cambiarlo por un sarán, por una tela sintética, traslúcida, o no lo hará. Lo cierto del fenómeno es que son solamente las situaciones jurídicas consagradas en el 1612 las que permiten esa ejecución y ese desarrollo de las obligaciones de no hacer. 1, derribar la cosa hecha. 2, admitir al deudor que proponga el cambio de esa cosa. Y por últimas, pagar los perjuicios. Será que, a diferencia de lo que dice el 1610, estas situaciones del 1612 pueden ser concurrentes, porque con el 1610 entendemos que la elección es del acreedor y que puede pedir el apremio o que lo haga ejecutar por un tercero o la indemnización de perjuicios. Aquí entendemos en el 1612, frente a la gravedad de la violación de la obligación de no hacer, que de todas formas el acreedor quedará indemne, pero podrá ser admitido el deudor a que exprese su opinión frente al fenómeno de la destrucción de la cosa. En términos sencillos y en términos prácticos, cada que se viole, cada que se incumpla de manera relevante con una obligación que surge de un contrato y se dan los elementos de la responsabilidad civil contractual, el incumplimiento culposo del contrato y el daño, hay lugar a pagar perjuicios. En las obligaciones de no hacer, es factible que se admita al deudor, único caso de esas 3 obligaciones, a presentar una especie de solución que morigere el incumplimiento de la obligación de no hacer. De resto, se aplica en todas las demás disposiciones referentes a las obligaciones de dar y referentes a las obligaciones de hacer. ¿Será que es factible incorporar en los testamentos obligaciones de no hacer? Vamos a 2 que llaman mucho la atención y que de pronto se consignan en los testamentos. El padre establece una asignación preferencial frente a su hijo asignatario y le dice: le doy 50 millones de pesos si usted no contrae matrimonio.
o se le da una asignación dineraria a la cónyuge en donde el testador le dice: le dejo el dinero si usted no se vuelve a casar. Las disposiciones las encontramos en los artículos 1132, 1135 y 1133. Leámoslos para una exacta comprensión del asunto. Disposición del 1132, subrogado por la Ley 95, artículo 12 de 1890. La condición impuesta al heredero legatario de no contraer matrimonio, o sea, abstención, prohibición, se tendrá por no escrita, o sea, vale, salvo que se limite a no contraerlo antes de la edad de 21 años o menos, o con determinada persona. De manera que tiene su regla y tiene su excepción. Dice el 1133, se tendrá asimismo por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad, a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio al tiempo de deferírsele la asignación. Esta expresión, a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio al tiempo de deferírsele la asignación, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-513 del 2013. Dice la disposición del 1135, la condición de casarse o de no casarse con una persona determinada y la condición de abrazar un estado o profesión cualquiera, permitida por las leyes, es permitida por las leyes aunque sea incompatible con el estado del matrimonio, y expresa el código que ellas valdrán. De manera que, en principio, la condición de abrazar una profesión que parece contrario a la disposición de los artículos constitucionales, el 26, o la de casarse o no casarse, en los términos del 1135, vale. Encontramos cómo, desde el punto de vista de la ley, encontramos cómo, desde el punto de vista de las disposiciones en los testamentos, y encontramos cómo, desde el punto de vista de las disposiciones convencionales, tienen gran efecto, gran medida y gran aplicación las de no hacer. Deben ustedes distinguir, y en eso soy claro y enfático, las prohibiciones establecidas en la ley 1518, 1522, 1525, 1532, 1853, etcétera, etcétera, de las obligaciones de no hacer. Una cosa es el fenómeno contractual y otra cosa es el fenómeno de las obligaciones que emanan de los actos y de los contratos. Es como en la actual situación de la pandemia. La mayoría de las personas dicen: la pandemia es fuerza mayor o caso fortuito. En los términos del 64 del Código Civil, 5 millones de contagiados, 340.000 muertos, contagiados de no sé qué porcentajes diarios. Y no hay vacuna. Es un fenómeno irresistible. Perfecto, para mí es cierto. El fenómeno es un fenómeno de fuerza mayor o de caso fortuito. ¿Será que ese fenómeno de fuerza mayor o caso fortuito termina los contratos? No. Hay normas especiales de terminación de los contratos. ¿Será que afecta las obligaciones? Es posible. Uno es el fenómeno contractual, otro es el fenómeno obligacional. Estamos hablando de las obligaciones de no hacer. Estamos hablando de los efectos de las obligaciones de no hacer y de qué es lo que caracteriza y categoriza la disposición del 1612 frente al tema. De manera que ustedes tienen toda la concepción de las obligaciones de hacer, de las obligaciones de no hacer,
de los efectos que se generan con motivo del incumplimiento para tener un criterio jurídico al respecto. Lean las normas pertinentes, léanlas, estudienlas, saquen su criterio jurídico, son sencillísimas, son 2 artículos, 1610 y 1612, estudien sus efectos y aplíquenlos con criterio jurídico. De manera que doy por agotado todo el tema de las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. A continuación, hablaré en la próxima charla sobre el fenómeno de la mora, consagrado en nuestra legislación en el artículo 1608 del Código Civil. Muy amables, mil gracias, dejemos allí por el momento.